Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:09 de la mañana en Noticias con Café. Y vamos a hablar esta mañana mucho del Partido Popular Democrático, de lo que alega es la refundación de ese partido, Pablo José Hernández, en un mensaje a las huestes del Partido Popular que no llenaron media cancha en Mayagüez el pasado 25 de julio, pero sobre todo con todas las imágenes que trajo o trató de traer Pablo José Hernández para querer parecerse a un partido distinto, pero con un mismo mensaje que parte precisamente de los años 50, cuando se creó gobierno autonómico en Puerto Rico y lo que significa eso al siglo XXI. Vamos a hablar de la gobernadora Jennifer González Colón, que en efecto solamente puso 2 fotografías de la reunión o de las reuniones que tuvo entre el viernes 25 de julio y el sábado 26. Nunca vimos una foto de alguna reunión que tuviera la gobernadora, como dijo en un comunicado de prensa, por lo que iba a estar ausente toda la semana del 25 de julio, cuando precisamente explotó en el país toda la crisis que tiene que ver con New Fortress, la compra de gas metano por parte del gobierno de Puerto Rico y lo que supone eso para la transformación energética que prometió el Partido Nuevo Progresista desde el 2017. Y definitivamente nuestro tema relacionado a la crisis también tiene que vincular al agua potable y todo lo que pasó desde hace 3 semanas. Y el gobierno de Puerto Rico vino a hablar del asunto el pasado viernes. Lo que no dijo el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y lo que dijo en un mensaje comunicado de prensa que está desmentido por ellos mismos desde ayer domingo y titulares de hoy. El último tema que quiero tocar es cómo las comunidades del oeste insisten en la denuncia con relación al proyecto Esencia, lo que significa, y se activan los desarrolladores y contratistas en el caso del inversionismo político, dándole dinero a Carlos Johnny Méndez y a la gobernadora Jennifer González Colón desde el pasado mes de abril hasta hace 2 semanas, mes de junio. Vamos a eso, pero antes vamos ustedes, recuerden que estamos en los últimos días del mes y es importante activar las donaciones para ver si cumplimos nuestra meta de siempre para mantener este proyecto vigente. Pueden donar a través del chat en que estamos ahora mismo cuando este programa esté en vivo. Gracias a Florence Ramos por estar por ahí está Malungo Viera, está Edgardo Núñez Méndez, saludos a tu esposa también, Gabriel Quiñones, Domingo Delgado, Aixes Camilo, Vivian López, Iber Cardalda, Irisita, Berenice, José Jiménez, Ilka Hernández, Bodrogo, Julia María Rodríguez Pombar. Saludos, Julia. Ana Rosado, Migdalis Sánchez, Yolanda Charbay, Hilaria no, yo creo que es Hilda. Es que esto se corre, perdón. Sandra Infanzón también está por ahí. Edgar García, Pedro Cabaza.
Ed Méndez, Jim Blaster, Carlos López, Norma Rodríguez, saludos Norma. Está por ahí Nelson Guzmán, Víctor Cruz, Ilka, por ahí debe venir Yanni Monero corriendo. También está la Peque, Luis Daniel Ortiz, Carmen Dávila, Edgar García, Norberto La Santa, Nicolasa, Nilda Cruz, Edith Irizarry, Estrella Luna, todo el mundo, Luis Daniel Ortiz, Nanisma, Adalberto Ramos e Ilka. Sí hay convocatoria para mañana 29 a las 4 de la tarde en Plaza Las Américas. Y yo, precisamente la investigación que tengo, que les prometí la semana pasada, que la tengo hecha, hoy termino de afinar unos puntos, sobre todo de llamar a uno de los presuntos implicados a ver si me quiere hablar. Pero de energía eléctrica, sobre todo de New Fortress y de todo lo que está pasando con New Fortress, vamos a hablar mañana en bruto. Así es que espérenla porque es bien buena. Sobre todo compártanla a través de todas las plataformas. Yo quiero empezar por un tema que de hecho trajo en 2 menciones el presidente del Partido Popular y precandidato a la gobernación de ese partido para el 28, Pablo José Hernández. Y tiene que ver con lo que pasó en la residencia de Bad Bunny el pasado fin de semana. Desde el jueves brillaron gente como el caballero de la salsa de Country Club para el mundo. Y si están por ahí mis amigas de Country Club, este es uno nuestro, de la 4ª extensión de Country. Gilbertito Santa Rosa estuvo allí en la presentación del pasado viernes y dicen que fue un super evento. Uno de los que también se robó el show fue el original, Alfonso Vélez, el FUA. Ese que nos ha dado tantas navidades con buenas rumbas y buena parranda. Y yo los quiero traer porque también hay un contexto bien interesante entre esa identidad que produce el concierto de Bad Bunny, la residencia en este momento, todo lo que hemos discutido antes que se da alrededor de esas imágenes y lo que hay que recordar que es también el imaginario popular como la producción cultural del FUA. En un momento en que no vivimos que se apague la vela, en la Navidad, lo vivimos todo el tiempo. Y qué increíble que también podamos decir que eso es un contexto apropiado para seguir denunciando lo que no solamente ha denunciado Bad Bunny en tantas ocasiones. Y de hecho, yo creo que este mensaje, y a propósito de lo que vamos a discutir ahora, de el 25 de julio que celebra el Partido Popular, creo que hay que colocarlo y no podemos dejarlo pasar, porque también fue una imagen que trajo Bad Bunny en este fin de semana, y me parece que es parte también de eso que se puede hacer en medio de la celebración de un proyecto que es celebratorio en términos de lo que produce Bad Bunny como ritmo, como música, sobre todo para todos aquellos que la disfrutan. Y es este mensaje colocado también en esos múltiples mensajes que ha traído Bad Bunny en sus conciertos de esta residencia. Si todavía piensas que se trata de política, no has entendido nada. Se trata de rescatar nuestro país de décadas de saqueo. Antes lo sospechábamos, ahora lo sabemos. Y yo creo que es la mejor manera de traer el tema cultural, de la producción cultural de Bad Bunny, que también trató de utilizar Pablo José Hernández en su discurso del 25 de julio. Claro, recordemos que ese mensaje de Pablo José Hernández es un mensaje institucional, pero allí los que estaban eran las huestes del Partido Popular. Allí los que estaban eran los que celebran, son los que celebran el ELA, como una fórmula que según ellos es lo mejor de los dos mundos, e incluso esas fueron las palabras de Pablo José Hernández cuando habló frente a esas huestes. Para empezar, yo creo que es importante
traer lo que no se atrevió a traer Pablo José Hernández, más allá de mencionar en 2 ocasiones lo que significa la producción cultural de la residencia de Bad Bunny para el desarrollo económico de Puerto Rico, pero obviamente trayendo los elementos que trae Bad Bunny, como la canción Café con Ron. No se atrevió a traer la pava. Y eso me pareció importante. Claro, no estaba en un discurso del Partido Popular, aunque definitivamente le estaba hablando a aquellos que son parte de sus huestes y que estaban allí con banderas de Puerto Rico y de Estados Unidos, que obviamente proponen que el país se quede en términos de estatus donde está. Me pareció importante porque fíjense que sí pudo traer el café con ron y decir que él quiere que Puerto Rico, que los estadounidenses tomen café por la mañana y ron por la tarde, pero no se atrevió a traer la pava. Y yo creo que Pablo José Hernández sabe que si algo logró Bad Bunny con esta residencia fue que le arrebató la pava como símbolo al Partido Popular. Se la arrebató. Salió, dejó de ser del Partido Popular para convertirse en un signo de aquellos que piensan que aún con la pava, que somos en efecto y tenemos una identidad propia, tenemos que dejar de ser de un partido político que ha propuesto definitivamente saqueo de las arcas públicas. Porque si entramos en lo que trajo Pablo José Hernández como una refundación del Partido Popular, obviamente en este discurso no habla de refundación, habla de autonomismo, porque se supone que esté en un discurso oficial e institucional donde defienda la posición del Estado Libre Asociado como fórmula política en relación con Estados Unidos. Desde el oficialismo, él es el comisionado residente. Y si no, miren la imagen que tenía Pablo José Hernández en esa actividad, precisamente sacada con el escudo de la oficina de comisionado residente. Así que tenía que tener un poco de cuidado. Pero aún así, como dirían el country, se espatarró a favor de Lela. Pero no es que se espatarre a favor de Lela, porque usted sabe que Pablo José Hernández viene hace rato trayendo una línea desde su físico, queriendo establecerle la nostalgia a los miembros del Partido Popular, sobre todo a los rafaelistas que queden en ese partido, que él es el nieto de Rafael Hernández Colón. Su vigencia en el Partido Popular es desde ahí. Pero el pensamiento de Pablo José Hernández no es otro que quedarse y centrarse en aquellas visiones que, como muy bien dijo en este discurso, y a mí me parece que empezando a deconstruir ese discurso, empezaría por ahí. Los autonomistas, porque él define que la ruta del Partido Popular en esa refundación, volvemos, no habla del Partido Popular, porque no lo puede hacer en la institucionalidad del mensaje, pero lo coloca a manera del estatus. Obviamente sabemos que esa es la herramienta político-partidista del Partido Popular para atender ese asunto. Pues es ese autonomismo que se vivió en el momento en que había que tomar una decisión sobre cuál era el rumbo de Puerto Rico. Y lo planteó desde ahí, estableciendo que estamos allá y que el problema ha sido que hubo un estancamiento en el desarrollo de ese autonomismo. Como mensaje institucional, el problema que tiene Pablo José Hernández es precisamente el mismo problema que tiene Lela. Que el estancamiento ha sido tal que es responsabilidad del Partido Popular, desde el punto de vista de que eso fue lo que defendieron en un momento, y no creció ni evolucionó ese pensamiento. Como mensaje institucional,
pues es una premisa que puede ser correcta. Pero el problema que tiene el mensaje de Pablo José Hernández cuando dice que están estancados, por un lado, a mí me parece que es cuando establece que la responsabilidad de esto es del viejo liderato del Partido Popular, porque, dice de los autonomistas, repito, porque dice que fueron tímidos, cobardes, y hay una tercera palabra, pero solamente con decirle tímidos y cobardes, a mí me parece que Pablo José Hernández tiene un problema en ese asunto, porque usted decirle tímidos y cobardes al liderato, estaban allí sentados. Si allí estaba el exgobernador Alejandro García Padilla, no tengo imágenes de él, así que no sé si estaba. Si allí estaba Aníbal Acevedo Vila, si allí estaba el liderato actual del Partido Popular en el Senado y en la Cámara, con excepción de Héctor Ferrer, que aparentemente es la nueva generación que quiere refundar el Partido Popular. Incluso si estaba el propio ex candidato de la pasada elección, el ex representante, definitivamente todo el mundo allí se tenía que sentir aludido, porque ese es el viejo liderato, o lo que entiende él es la pasada generación del Partido Popular, que fueron tímidos y cobardes con relación a la promoción y a la evolución del autonomismo. A mí me pareció terrible, me pareció políticamente incorrecto que hiciera algo que va a irle a la médula de la gente que podría estar queriendo hacer algo en ese partido todavía hoy, porque todavía son populares. ¿O es que Pablo José Hernández piensa que él no necesita a ningún otro liderato, al liderato saliente, o podríamos decir que ya tiene 60 años o más, con la excepción, por ejemplo, de el ex candidato, el último candidato a la gobernación del Partido Popular, que definitivamente yo creo que debe tener, yo creo que Jesús Manuel Ortiz tiene mínimamente 48, 49 años. ¿A qué generación se estaba refiriendo entonces Pablo José Hernández? Porque allí había gente que han participado, que han sido legisladores del Partido Popular. Estaban allí, los vi y las vi. Ese es el liderato. Y él le dijo, mínimamente tímidos y cobardes. Eso por un lado. Las alusiones, como les dije, al asunto de la identidad, las trae en el contexto que él dice que esa autonomía y que ese proyecto autonómico del Partido Popular tiene que ser dirigido a más democracia, a economía y al asunto de la identidad. Es decir, está tratando de volver a lo que siempre ha tratado de reactivar el Partido Popular cuando tiene problemas para ganar. Que este es el partido que cree en el mejor de los dos mundos para atraer a los PNP que no estén contentos con el Partido Nuevo Progresista, algo que él logró definitivamente en la pasada elección cuando ganó como comisionado residente. Y por otro lado, tratando de llamar a los independentistas que entienden que hay que derrotar al Partido Nuevo Progresista y que en algunas ocasiones anteriormente han cruzado y han votado por el Partido Popular. A mí me parece que eso no le va a dar resultado al Partido Popular por una razón fundamental. Ese viejo lema, esa vieja fórmula, estrategia, táctica del Partido Popular, yo creo que ya los independentistas no se la creen. Creo
que en lo que se ha convertido el Partido Popular Democrático en los últimos 30 años, corrupción, enajenación de su base, de su propia base, de haber tenido una última gobernadora que fue la que atendió el asunto, por ejemplo, de las comunidades marginadas como comunidades especiales. En el año 2000 se acabó en el 28 serán hace 24 años, un candidato o candidata del Partido Popular que le hablaba a la base, más allá de la base que se iba reduciendo del Partido Popular. Y sobre todo, lo que también me pareció increíble, en esa enajenación del liderato más viejo del Partido Popular, que todavía van a las reuniones, increíblemente, allí al que estaban celebrando y dándole vítores por su trabajo en el servicio público fue a un José Enrique Arrará. José Enrique Arrará, en efecto, es ese viejo liderato del Partido Popular que ha dicho Pablo José Hernández, y se los dijo allí en la cara, que fueron tímidos y cobardes en la evolución del autonomismo. Y esa gente todavía van a las reuniones de las juntas del Partido Popular, todavía están activos. Y viene la generación de Pablo José Hernández en el poder y dice que los van a enajenar porque fueron tímidos y cobardes. Y yo quiero que vayamos a esa línea específicamente, y es un audio de video de 24 segundos, un poco más, porque 48 segundos, porque yo creo que de ahí podemos partir a lo que me parece que es el punto, además del asunto del autonomismo, que fue más neurálgico en ese mensaje y que yo no sé con qué está contando, más allá de, obviamente, los votos que quiere atraer del descontento y de las personas descontentas con el Partido Nuevo Progresista, Pablo José Hernández con su mensaje. Vamos a escucharlo. He luchado y esperado tanto por el desarrollo autonómico de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado. Hoy yo les diga que la ruta que trazamos requiera que esperemos más. Pero la realidad es que Puerto Rico y el autonomismo, los autonomistas, no estamos donde estábamos ni en 1952, ni en 1973, ni en 1989. Estamos donde estábamos en 1946, con una autonomía limitada, con una estadidad inalcanzable y con una independencia indeseable. Mi generación no es responsable de este retroceso histórico, pero mi generación asumirá la responsabilidad de revertirlo. He luchado y esperado tanto por el desarrollo autonómico de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado. Hoy yo les diga que la ruta que trazamos requiera que esperemos más. Pero la realidad es que Puerto Rico y el autonomismo, los autonomistas, no estamos donde estábamos ni en 1952, ni en 1973, ni en 1989. Estamos donde estábamos en 1946, con una autonomía limitada, con una estadidad inalcanzable y con una independencia indeseable. Mi generación no es responsable de este retroceso histórico, pero mi generación asumirá la responsabilidad de revertir. Bueno, mi generación no es responsable, pero asumirá la responsabilidad del cambio. Bueno, el problema que tiene ese mensaje es precisamente lo que hablábamos hace un momento. Allí estaban los que supuestamente, según él, son responsables. Eso no se lo dijo la oposición, se lo dijo el propio presidente del Partido Popular, en vivo y a todo color, comisionado residente. Pero lo más increíble es que dice eso con un discurso contradictorio cuando habla de que están ese autonomismo en el 46. Pero la solución que le da en el siglo XXI a los autonomistas es precisamente que hagan lo que hicieron aquellos fundadores del Partido Popular en el 52. Entonces,
¿Qué pasó en el aprendizaje de esta generación que dice que va a salvar al Partido Popular y al autonomismo porque ellos pretenden seguir estableciendo que lo único que salva a Puerto Rico es tener lo mejor de los dos mundos? Un eslogan, lema de los 90, de hace 35 años del Partido Popular. Y que vengan a traer la solución. ¿Para qué? Porque allí estaban los que creen en eso. Pero si es que les dijiste que lo hicieron mal. Es que les dijiste que fueron cobardes. Que no hicieron lo que tenían que hacer en la evolución. Y por otro lado, Pablo José Hernández habla activamente en ese mensaje de que lo que pasó fue que muchos autonomistas abrazaron la Junta de Control Fiscal. Sí, pues esos que usted dice que fueron los que fueron cobardes y que se asustaron y que no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y cómo concilia eso? Porque lo que va a hacer la nueva generación del Partido Popular es descartar a esa gente. Descartar lo que hicieron diciéndole tranquilamente que fueron cobardes y que así no se hacen las cosas. Ojo con eso, porque en efecto llama la atención de ese mensaje, que es lo mismo que hace el Partido Nuevo Progresista, de decir que es el voto de los viejos lo que va a hacer que ese partido vuelva a ganar. Pero ven acá, ¿los estás insultando o les estás diciendo que en efecto aquellos errores que se cometieron, ustedes tienen un plan para hacerlo? Pero si es que el plan es el mismo que utilizaron los viejos. Así es que ahí me perdí totalmente. El plan que tiene hoy Pablo José Hernández es el mismo que replicaron en el 52 a partir del 46, aquellos que hoy están vivos y todavía piensan que esta es la solución. Pero en ese mismo mensaje les estás diciendo que fueron cobardes. ¿Cómo se reconcilia eso? Yo no lo sé. Problema del Partido Popular. Pero me parece que las contradicciones fueron abismales en ese discurso. Esa guerra generacional no le va a llevar a nada a Pablo José Hernández y al Partido Popular. Y como si fuera poco, yo creo que es bien importante una imagen de lo que logró esa reunión del Partido Popular / defensa de... No había una mayoría de personas jóvenes. Así es que ¿a qué generación nueva del Partido Popular le estaba hablando Pablo José Hernández? Allí los que estaban eran los viejos del Partido Popular. El mismo problema que tiene el Partido Nuevo Progresista, tienen un poco más de jóvenes en el Partido Nuevo Progresista. Pero ¿cómo usted va a decir precisamente que ese liderato fue cobarde y abrazó a la Junta, cuando ese es el liderato que abrazó a la Junta, pero usted no está negando a la Junta? En este mensaje fue precisamente conciliador con la Junta de Control Fiscal. Le dice exactamente que lo que tiene que ocurrir es que haya un gobierno bueno para que la Junta se vaya. ¿Eso por qué? Porque han sido malos los gobiernos del Partido Nuevo Progresista en las últimas 3 cuatrienios. Pero ¿qué hizo el Partido Popular cuando tuvo la Cámara y el Senado en el pasado cuatrienio? El desgaste es brutal. Increíblemente en boca de un joven de ese partido. Pero yo no vi allí la nueva generación, pero con miles de personas. No, allí no estaba. ¿Y dónde es que se va a hacer? ¿Y cómo es que se va a hacer? Los lineamientos fueron bien generales. Democracia, identidad, como les dije, y desarrollo económico. Y cuando habla de democracia, es de más participación en el gobierno de la colonia, que niega que sea una colonia, aunque lo describe como el gobierno autonómico estando dentro de Estados Unidos. Un gobierno dentro de Estados Unidos. Pero él dice que no es una colonia. Gente, es como estar escuchando a Rafael Hernández Colón en el 1976. Definitivamente. Y así las cosas,
de ahí tenemos que llegar a la colonia en vivo y a todo color, que este fin de semana lo menos que tuvo fue que realmente fue desde el jueves que saliera a relucir todo lo que está pasando hace el jueves 12 días en la zona metropolitana, sobre todo en Cupey y en Santurce, con el problema del agua potable. Y nosotros tuvimos el jueves una discusión de ese tema, partiendo de que no había salido nadie a decir nada. Nos enviaron un comunicado de prensa tarde que no pudimos reproducir para ustedes. Iniciamos desde ahí la gestión de tratar de hablar con el presidente ejecutivo y al día de hoy me negaron la del viernes, la entrevista para el viernes, y al día de hoy no me contestaron si podía estar con nosotros hoy a las 8:30 de la mañana. Es decir, salió y yo lo escuché brevemente en algunos medios tradicionales y para de contar. Luis González Delgado parece que tiene un problema serio como presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, ni hablar de su director regional, Luis González Traverso. Pero yo me voy a circunscribir en este asunto del agua con el presidente. A nosotros nos dijeron el jueves, a través de un comunicado de prensa, específicamente lo tienen en pantalla, que se iban a realizar ajustes en la red que suple a Cagua, a Cupey, Santurce, Isla Verde y Piñones, y que ese día iba a empezar a fluir el agua por el grifo. Yo quiero que ustedes sepan que pasó el 25 de julio, pasó el 26, pasó el 27, y lo único que ocurrió en el área fue que no llegó el agua a la mayor parte de los lugares. Y esta mañana, no ayer, no el viernes como dijeron, esta mañana hay un titular que dice específicamente: para hoy el restablecimiento del servicio de agua. No fue el jueves como nos dijeron, no fue el viernes, no fue el sábado, no fue el domingo. El mismo presidente de la autoridad, porque estos son comunicados oficiales de su oficial de prensa. Cuando usted ve esto, usted tiene nuevamente que cuestionarse. La gobernadora estaba de vacaciones del 21 al 25. El 25 se metió en una reunión de la Asociación de Gobernadores. Y la gobernadora llegó a Puerto Rico, celebró a Barbosa, dijo que firmó 2 leyes y nuevamente una agencia pública le miente al pueblo de Puerto Rico cuando le dice, por un lado, que la gobernadora declaró una emergencia por falta de agua potable en el área metropolitana, que había restablecimiento del servicio el jueves, y era mentira, porque hoy, esta mañana, envían otro comunicado para decir que hoy es que se va a restablecer. ¿Quién está a cargo? ¿Cómo es que se resuelven las crisis de agua potable y el servicio de energía eléctrica? Porque yo quiero que ustedes sepan que Luis Raúl Torres dijo desde ayer que se le fue la luz en el área donde reside en San Juan, y en toda el área del precinto 4 estaba fuera de servicio el servicio de energía eléctrica, y a las 3 de la mañana no había llegado. Esto es agua y servicio de energía eléctrica. Nadie salió entre jueves, viernes, tímidamente, y una entrevista terrible de Luis Delgado Traverso, que no podía hablar ni siquiera de lo que eran las partes altas de Santurce. Cuando pedí el perfil de este ingeniero, no me lo entregaron. Quiero saber si es un ingeniero de tiempo en la autoridad, un ingeniero
que conoce el sistema de acueductos y alcantarillado, pero es peor. En esa entrevista, Luis Delgado Traverso dijo que tenían que utilizar y habían tenido que llamar a los empleados jubilados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado porque ellos son los que conocen el sistema. Este es el gobierno de Jennifer González en el 2025. Este es el gobierno que estaba listo para trabajar, que estaba listo para manejar las crisis. Es la primera vez en muchos años que hay una crisis de agua potable al nivel que está ahora mismo en San Juan, porque no ha terminado. Y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no sale antes de 12 días para decir qué es lo que está pasando. Ahora dicen que es que tienen una crisis porque hay una rotura, una avería en una tubería de 54 pulgadas y esa es la crisis mayor. Y es en el sistema de aguas crudas. O sea, que por eso estamos viendo los problemas que tenemos en San Juan, sobre todo en las áreas donde no se ha ido, que no hay presión de agua. ¿Quién dijo qué? Nadie. En medio del verano, en un fin de semana largo, lo utilizan obviamente para eso y lo único que dicen en un momento dado es va a venir hoy y era falso. El jueves dijeron va a llegar hoy, el viernes, el sábado y domingo callados y el lunes también envían un comunicado va a llegar hoy. Vamos a ver cuándo le llega el agua a la gente, sobre todo a los más que están sufriendo, que es Santurce y Cupey. Pero en el área metropolitana llega hasta el sector de Isla Verde y Piñones. El gobierno de las mentiras, dice Hilda Rodríguez. Gracias a los que han donado, gracias. Déjenme ver quiénes han sido. Eneida, gracias por eso. Y Alberto Ríos. Y hay alguien más que ha donado. Gracias por sus donativos. Y recuerden, compartan los contenidos. Vamos a seguirle dando a este tema grandemente. Y ahora vamos a un tema también que involucra a las comunidades. Antes de irme del tema de la ausencia de la gobernadora, etcétera, yo creo que es importante decir esto. Esta fue la primera vez que Rosacheli Rivera Santana, la ex alcaldesa de Gurabo, secretaria del Departamento de Estado, estuvo como gobernadora interina. Esa crisis del agua la tenía que manejar Rosacheli Rivera Santana. Esa crisis de energía eléctrica. Alguien que estuviera para decirle al país esto es lo que está pasando y estamos bregando con esto. Nadie estuvo disponible. Y lo más importante, porque es importante también señalar, hoy empieza la semana de la prensa y no le dan información a los periodistas, por ende no le dan información al país. Nosotros llamamos desde el jueves, enviamos mensajes de texto ayer, el sábado, y todavía estamos esperando que nos contesten de la Autoridad de Acueductos si Luis González Delgado nos va a contestar para que le informe al país qué es lo que está pasando con el agua potable. De eso estamos hablando. Y nos vamos al último tema. Ustedes saben que para mí ha sido un compromiso desde el día 1 investigar lo que pretende hacer desde que el grupo de Roberto Cacho empezó a manejar un proyecto alrededor de las 2.000 cuerdas de terreno que ubican en el área principalmente de los pozos en Cabo Rojo. Desde que empezamos a investigar, obviamente Roberto Cacho es el tenedor de muchas de estas tierras, tuvo problemas con un primer financiamiento del proyecto y más tarde llega a diferentes interesados, entre ellos Capital Rules, Roberto Ruiz Vargas, el diseñador del proyecto, Álvarez Díaz y Villalón, Cristina Villalón y Ricardo Álvarez Díaz, los arquitectos, y accedió o recibió apoyo de estos grupos de inversionistas, entre otros, Roberto Ruiz Vargas, que es parte de otro grupo que también tiene el desarrollo y se quedó con
el desarrollo del proyecto que se llama en este momento Esencia. Cuando las comunidades del oeste han traído información para denunciar lo que entienden va a pasar si este proyecto se da, han habido diferentes manifestaciones. Los productores de contenido a nivel de las redes sociales han sido vitales para dar información. Las vistas públicas fueron transmitidas, las vistas públicas en el municipio de Cabo Rojo, donde sabemos que su alcalde, Jorge Morales Huiscovich, está apoyando el esfuerzo de los desarrolladores en contra de lo que piensan las comunidades del oeste. Y digo comunidades del oeste porque Esencia no es solamente un proyecto que impacte negativamente, según las comunidades, el área de Cabo Rojo. Es que toda esa infraestructura del área se afecta y sobre todo la inteligencia que se produce y el conocimiento que se produce en el recinto universitario de Mayagüez ha estado a favor de la discusión pública con información, sobre todo científica, de lo que ocurre en el área de los pozos y por qué este proyecto no es viable y no es sustentable desde el punto de vista de los recursos naturales y el ambiente. Todo eso se da y en momentos en que están ya en los esfuerzos de mover terreno, de mover los permisos en la oficina de gerencia de permisos, las comunidades han insistido en informar y en traer información y sobre todo educar a las comunidades de por qué deben oponerse a Esencia. El discurso de los desarrolladores no ha sido otro que el desarrollo económico. Alegan ellos que el desarrollo económico que no existe hoy en Cabo Rojo se va a acabar cuando este proyecto se dé, porque mínimamente va a haber trabajo, y lo que no dicen es que el trabajo es que se puede generar es de servicios para precisamente servir al complejo hotelero de lujo y a los residentes de esas viviendas de lujo que va a haber en esa área si se desarrolla como ellos lo quieren desarrollar. Pero uno de los problemas más grandes es el asunto del agua. Y la última propuesta de contenido que traen las comunidades y que se ha desarrollado a través de un productor de contenido que se llama Gabo Ramos, con quien nosotros hemos hablado en parte de esos documentales, trae precisamente la pericia técnica de personas que están relacionadas al mundo de la conservación de suelos, etcétera, sobre todo en Lajas, aledaño a Cabo Rojo, sobre lo que significa que quieran hincar 10, 12 pozos en el área de los pozos, porque allí no hay agua. Y si no hay agua, van a tener que ir a refugiarse y a buscar agua en un sistema debilitado como lo que se mantiene hoy como 4 pozos en el área del centro de Cabo Rojo, que son los que dan agua a esas otras comunidades, como el balneario, el área de Boquerón, los pozos, etc. O sea que esto va todavía a afectar mucho más los problemas de agua que tiene esa comunidad. Cuando yo vi parte del documental, la tercera parte, y lo pueden buscar en La Verdadera Esencia, el conflicto de la verdadera esencia en YouTube, hago lo que siempre hago en términos de cómo está el asunto inversionismo político en momentos en que las comunidades están denunciando con evidencia científica incluso lo que han aprendido y lo que ha producido esa inteligencia de comunidades científicas del área oeste sobre lo que pasaría en Esencia. Y me encuentro con que Roberto Ruiz Vargas, que es precisamente uno de los desarrolladores y el más vocal, si no el único vocal a favor de Esencia, le ha donado en el 29 de junio
Y el 26 de junio del 25, $6,200 al Partido Nuevo Progresista y al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Que el 10 de abril del 25 le donó $1,000 a Jennifer González Colón. Roberto Ruiz Vargas, el que tienen en el centro de esta foto. Cuando usted ve los donativos entre la gobernadora de Puerto Rico y el presidente de la Cámara, tiene que concluir que el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y Jennifer González Colón están muy tranquilos con el proyecto Esencia. Porque Jennifer González nunca se ha manifestado sobre el proyecto Esencia. El único que ha dicho algo es el que también le han dado donativos, precisamente Roberto Ruiz Vargas, Tomás Rivera Chats y la que está en pantalla, Tatiana Pérez, que es la senadora de nuevo cuño en el Senado PNP de Tomás Rivera Chats. Y dijo algo así como que no, bueno, eso está empezando, veremos, etcétera. Nunca han dicho nada de lo que las comunidades han traído en profundidad con relación a la vulnerabilidad del sector con relación al agua. Y estamos hablando de que en el 2024, solamente entre septiembre, el 26 de septiembre y el 4 de octubre del 24, el inversionista de Esencia le ha dado mínimamente $15,000 al Partido Nuevo Progresista, entre otros a Tomás Rivera Chats y a Tatiana Pérez. No miente el documento. Ahí está. Otro que le ha dado mucho dinero, y esta sí es interesante porque de esta no me había percatado antes, es el arquitecto Álvarez Díaz, el que está a la derecha, a la izquierda de Roberto Ruiz Vargas, a la derecha de ustedes. Ricardo Álvarez Díaz, que interesantemente le dio en el 2024 $25,000 a Democracia es Prosperidad. Democracia es Prosperidad no es otro que aquel Super PAC que se constituyó de empresarios en Puerto Rico que decían que si ganaba la alianza electoral, la independencia iba a venir por el aeropuerto y que había que facilitar que se quedara el Partido Nuevo Progresista. Le dio $25,000, además del otro montón de dinero que le dio al Partido Nuevo Progresista y a 2 personas en el Partido Popular. Y es importante decir que Roberto Ruiz Vargas le dio dinero al ex candidato del Partido Popular, a Jesús Manuel Ortiz y a Ángel Mato. Es importante porque esta gente van a todas. Van a ver si gana el Partido Popular o gana el Partido Nuevo Progresista. Y le dieron, en efecto, a esos elementos del Partido Popular, candidatos. Todo para decir que todavía es una amenaza a Esencia y que los inversionistas políticos de los desarrolladores están haciendo lo que siempre han hecho para empujarlo y que los políticos atiendan ese dinero que le dan para tratar de ganar cada 4 años y se olviden de la responsabilidad que tienen con el país. De eso estamos hablando y por eso lo traigo, porque es prohibido olvidar. Hablando de refundaciones de partido, hablando, como habla Tomás Rivera Chats, de gobierno que lo hace bien, dice él, que cada vez que gobiernan el gobierno es mejor. Lo que es una verdadera emergencia no es que hay una crisis de agua en Puerto Rico, hay una crisis de gobierno y hay una crisis de gobernabilidad, pero hay una crisis de políticos que se dirijan a apoyar las necesidades del país con proyectos. Esa es la verdadera crisis. Y yo creo que hoy, para cerrar el caso de Esencia, está súper claro. Nosotros nos vamos, son las 8:56 de la mañana. No olviden que pueden donar los que no lo hayan hecho, si es posible, a través de todas estas plataformas. Lo pueden hacer en Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, siempre en bonitasradio.net,
PayPal y tarjetas de crédito. Y recuerden que a través de este chat, siempre que estemos en vivo, no se olviden que lo más importante siempre es compartir los contenidos, y que el próximo 16 de agosto, el próximo sábado 16 de agosto, vamos a estar en el segundo encuentro de Bonitos, que ya amenaza que va a llegar gente que no fue al primero, y eso son bien buenas noticias, frente al al kiosco 515 del Paseo Tablado de Guaynabo. De 2 a 6 vamos a estar allí. No se olviden, la pasamos bien. De una vez, si usted puede, dona y participa del sorteo que vamos a tener de la obra de arte que tenemos para esta ocasión. Éxito. ¿Cuándo nos vemos? Mañana a la misma hora y por esta misma plataforma. No, a las 11 de la mañana y por esta misma plataforma. Recuerden que todos los programas se quedan en el canal y van a estar en Premiere dentro de media hora más o menos. Nos vemos mañana. Pásenla bien y por la orillita, como diría Reyes Vázquez. Hasta luego. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.